Hola, buenas noches. Soy el doctor Luis Becerra, urólogo. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el varicocele y lo que repercute en la infertilidad masculina. Para definirlo, tenemos que primero ver qué es el varicocele. Muchos de los caballeros que nos van a oír el día de hoy van a darse cuenta que esto les pasa, ¿no? Van a ver que muchos de los síntomas del varicocele los tienen. Por ejemplo, como definición es la dilatación del plexo pampiniforme. ¿Qué es este plexo? Este plexo es el que, digamos, recoge, es las venas que recogen la sangre del testículo y la regresan al torrente sanguíneo. Hay varios factores los que influyen en que estas venas se hagan un varicocele, o sea, se hagan unas venas varicosas. Principalmente se le atribuye a una predisposición genética, sin embargo, también hay algunos factores como ah, que el paciente esté mucho tiempo de pie, hace que la sangre realmente no pueda regresar. Esto es simplemente porque en el escroto, en la bolsa escrotal, no hay algo como, no hay una pared muscular como se da en las piernas o en otra parte del cuerpo en la que los músculos ayudan a bombear esa sangre de regreso. Entonces, esto las hace un poco más proclives a formar ese varicocele, ¿no? Entonces, ¿qué causa principalmente el varicocele o por qué el paciente va a atenderse con el urólogo? Bueno, la principal o una de las más comunes es la infertilidad, como vamos a discutirlo ahorita. Y una de las teorías es que disminuye la función de las células de Leydig. Las células de Leydig son las células que están en el testículo y que producen los espermatozoides. Hay una razón muy importante por la cual los testículos están en la bolsa escrotal, fuera del cuerpo, expuestos, y es principalmente porque tienen que estar a una temperatura más baja que la del cuerpo humano. Entonces, con estas venas varicosas ahí acumulando sangre y que tienen una temperatura de 36 grados, aumentan la temperatura del testículo y por eso se cree que la función de las células de Leydig disminuye, provocando que haya una disminución en la cantidad y calidad del semen de los espermas, ¿no? También otra de las principales es dolor o alguna molestia, los síntomas. El dolor del varicocele es muy diverso, ¿sí? Solo el que lo ha tenido te lo puede expresar, pero básicamente es un dolor y lo refieren los pacientes como si fuera un dolor leve. A veces no llega a ser tanto un dolor, sino una molestia, una pesadez. Y sí suele ser muy incómodo. Es cuando el paciente hace ejercicio o estuvo mucho tiempo de pie, empieza a sentir una, una molestia en la zona testicular que pues, lo interrumpe de sus labores, no lo deja estar en moto, andar en bicicleta, situaciones así, ¿no? Más que un dolor insoportable, es una incomodidad que desespera al paciente, ¿no? Muchas veces ese es el motivo de consulta. Este, y sí, realmente después del tratamiento, estos pacientes se sienten aliviados porque ya no tienen ese dolor en los testículos que les hacía su vida imposible, ¿no? Y la tercera puede ser también que estas mismas venas hagan que el crecimiento y desarrollo del testículo se disminuya. Entonces, tenemos pacientes que tuvieron ese varicocele desde su pubertad o incluso niñez y lo que provocan es que el testículo no se desarrolla adecuadamente. Inclusive puede haber una variación entre un testículo y otro de hasta el 20%. ¿Sí? Vamos también
A ver, que de estos, ¿en quién se presenta el varicocele? Bueno, todos los hombres que tengan testículos lo pueden presentar, pero en la población general se presenta hasta en el 11% de los hombres. Es bastante común. Y de estos, una cuarta parte de este 11% va a presentar cambios en la espermabioscopía. Significa que de este 11%, una cuarta parte de ellos sí van a tener algún tipo de problema con su semen, con su fertilidad. Cerca del 8% también lo vamos a encontrar en niños, entonces es muy importante explorarse. ¿Okay? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Pues principalmente eso, el dolor, ¿sí? La sensación que se tiene una masa ahí, una molestia un poquito ah, ah, constante, que se incrementa cuando uno está de pie, cuando se hace ejercicio. También muchas veces los pacientes te lo platican como que la ropa está muy ajustada, como que la ropa les molesta. Entonces, esa es una de las características que el paciente te va a platicar, ¿no? Um, ¿Qué estudio podemos realizar para el diagnóstico? El diagnóstico es clínico la mayor cantidad de las veces, que es simplemente con la visión. Cuando el varicocele está muy grande, estas venas del plexo se vuelven tan gruesas que, que se pueden ver a través del escroto. Se ven, y es muy conocido este signo, como una bolsa de gusanos. Literalmente, al crecer estas venas, el escroto aparenta ser una bolsa y estas venitas como si fueran los gusanos. Después procedemos a la exploración. En la exploración, uno palpa el testículo, el epidídimo y lo que es el plexo. En el plexo vas a tocar la arteria, la vena y el conducto espermático. Si estas venas están muy dilatadas o produce dolor, bueno, estamos ante el diagnóstico. Sin embargo, también se puede hacer un ultrasonido. Este ultrasonido, el radiólogo lo va a aplicar y generalmente se diagnostica como un varicocele si encontramos venas gruesas más de 3.5 milímetros. Pero básicamente el diagnóstico va a ser clínico. Ahora, ¿a qué pacientes vamos a tratar? ¿Sí? Es muy importante este tema, porque en muchos pacientes van a tener un, un varicocele subclínico, significa que pues, no les duele, no se ve, no se siente. Entonces, ¿a quiénes vamos a tratar? Se van a tratar principalmente a estos pacientes que les duele, que no les deja hacer su trabajo. Si es un dolor ocasional, les duele de vez en cuando, se recomienda nada más tomar un ciclo de analgésicos o antiinflamatorios y estarlo vigilando. Sin embargo, si la molestia se vuelve ya muy frecuente o realmente hace que el paciente en su trabajo no lo pueda desempeñar adecuadamente, es cuando se recomienda una cirugía. Los pacientes que están en tratamiento de fertilidad, que debido a que ya están en tratamiento con su pareja, los estudiaron y tienen un conteo bajo en su espermatobioscopía, se deben de tratar, ya que como vimos, como les platicé hace un momento, el 25% de estos pacientes con varicocele sí tienen una afectación en su conteo espermático o pacientes que están en la pubertad y que la atrofia, que se está viendo que hay una atrofia testicular. Esos son los pacientes que sí debemos tratar. De estos pacientes tratados, el 88% van a mejorar en todos sus síntomas. Entonces, sí es recomendable una cirugía, ya que, bueno, el paciente se quita de problemas y el dolor se va, ¿no?
hay una mejoría en los pacientes que están siendo tratados con para fertilidad. Va a variar mucho dependiendo del paciente y, y ya. El tratamiento consiste en una cirugía. ¿Qué cirugía se va a hacer? Hay varios tipos actualmente en las cuales se puede hacer cirugía abierta, que la cirugía abierta básicamente es una cirugía pequeñita en la zona inguinal en la que se va a localizar esta vena varicosa y se va a suturar y se va a cortar. Esto para que las venas tributarias dejen de captar sangre y se van a empezar a hacer pequeñas y va a desaparecer varicocele. Hay varias técnicas, incluso se puede hacer laparoscópico. Actualmente, pues entre la laparoscopía y las heridas muy pequeñas, uno se recupera bastante rápido. Ah, es cuestión de 3 días de reposo, estar en cama, 7 días de reposo relativo y se puede iniciar las actividades ya después. Muy recomendable después de cirugía, traer un suspensorio, eso va a ayudar a que uno se recupere más rápido. Me preguntan, ¿qué tipo de anestesia se usa y cuánto dura el procedimiento? Bueno, la anestesia se recomienda que sea una anestesia regional. ¿Ok? ¿Qué significa esto? De la cintura para abajo, la famosa raquia, como le dicen. Esto nos asegura que pues, el paciente esté muy cómodo, no tenga ninguna sensación y el cirujano pueda trabajar adecuadamente. La cirugía es rápida, tarda de 45 minutos a 1 hora, es ambulatoria. Esto significa que una vez que el paciente se recupera de su anestesia, que pueda mover sus piernas, puede ir a casa. ¿Okay? Se recomienda, como les había platicado, que el paciente tenga reposo. Yo les recomiendo a mis pacientes que estén en reposo total unos 3 días, sobre todo por la precaución de que no vayan a sangrar esas venitas. Son venas pequeñas, pero pueden causar algún hematoma. Y el hematoma haría que se tarde un poquito más en la recuperación. Pero aproximadamente el paciente puede volver a sus actividades entre el día 7 y el día 14. Hay que retirar los puntos el día 7, pero una vez que esto sucede, la piel cicatriza muy bien y el paciente vuelve a sus actividades normales. A ver, aquí en los comentarios me preguntan, ¿puede regresar el varicocele y en cuánto tiempo? Sí, sí, cerca del 32% en algunos casos puede recurrir el varicocele. El tiempo va a ser muy variable, depende del paciente, del peso del paciente, de la actividad del paciente. Sí se puede presentar, no es tan común, pero sí se puede presentar de nuevo. Para que el varicocele no vuelva a presentarse o no vuelva tan rápido, por lo menos, acuérdense que tiene un factor en el que la presión de las venas en esa zona este, influye en que se crezcan esas venas. Entonces es muy recomendable a lo mejor usar un suspensorio si uno va a hacer mucho tiempo de estar parado o hacer ejercicio con peso. Acuérdense que todo el peso, cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de ejercicio de pesas o algo, toda esa fuerza que se hace abdominal se termina transmitiendo de alguna forma u otra a impresiones y impresiones que influyen la presión que tienen esas venas. Entonces sí es recomendable eso. También durar mucho tiempo parado, pues no es lo mejor. Sin embargo, pues si su trabajo depende de eso, de estar tiempo parado, pues lo más recomendable es hacerse una cirugía y bueno, ya, mejorarse. Estéticamente me preguntan cómo queda. Una vez que las venas empiezan a disminuir de tamaño, la bolsa escrotal sí tiene la cualidad de retraerse y volver a su tamaño original. En algunos casos, si la bolsa de gusano, si las venas varicosas es demasiado grande, sí puede quedar una bolsa escrotal grande y tendría que hacerse una pequeña
reconstrucción en la cual se recorta piel del escroto para que no quede tan grande. Por eso es muy importante a los pacientes que no dejen pasar demasiado tiempo y que la bolsa se vea demasiado grande. Esto sucede más bien en pacientes mayores que tuvieron toda la vida el varicocele y por alguna u otra razón no se lo atendieron y se lo atendieron ya a edades ya mayores, ¿no? A ver, me platican. Ah, Me pregunta, si aparece un pequeño bulto luego de la cirugía, ¿desaparecerá y en cuánto tiempo? Bueno, puede haber un pequeño bulto si se refiere al granuloma. Cuando se ligan estas pequeñas venas, se ligan con sutura, la reacción del cuerpo sí puede hacer que en el área de la herida se sienta una pequeña inflamación. Esto con el tiempo y con la cicatrización irá desapareciendo, pero este tipo de bulto probablemente llegue hasta 6 meses tardar en deshacerse, dependiendo de la cicatrización de cada quien, ¿sí? También me pregunta, si soy una persona físicamente activa, ¿puedo volver a mis actividades? ¿Y qué pasa con los que levantan pesas? Sí puedes volver a tus actividades perfectamente normal. De hecho, vas a notar que después de esas actividades ya no hay ese dolor que se tenía cuando se levantaban pesas. Ah, el hecho de levantar pesas sí puede hacerte que se te genere nuevamente el varicocele, si no tiene las precauciones necesarias, pero, pero la cirugía va a remediar gran parte de estos problemas. Luego me preguntan también en cuánto tiempo se pueden ver cambios en la fertilidad y cuál es todo el proceso para mejorar la calidad de espermática y embarazar. Bueno, mira, en cuanto a la calidad del esperma y en cuánto tiempo, no hay un tiempo determinado. Sí se espera que después de los 6 meses sí haya mejoras significativas, pero solo haciendo espermatobioscopías seriadas se va a ver cómo va mejorando. En cuanto al hecho de que ya haya embarazo, ah, eso pues primero se va a tener que normalizar o llegar a términos normales esta espermatobioscopía para lograr el embarazo, pero influye de más factores. Entonces hay que esperar un tiempo, alrededor de 6 meses, para empezar a ver resultados. Ah, muy bien. Generalmente, cuando tú tienes este dolor, ¿sí? Principalmente las tres opciones que les di, o sea, las tres particularidades de cuando el paciente se presenta con esto. Una, que es enviado por el biólogo de la reproducción o el ginecólogo al urólogo por el problema de fertilidad que está teniendo la pareja, ¿sí? Segunda, que haya una hipotrofia testicular. Este paciente adolescente que tiene un testículo más pequeño que el otro y hay ciertas dudas, se tiene que evaluar. Y el dolor. Si tú tienes dolor testicular, no es normal, se tiene que revisar. Entonces, estas tres cosas son las que recomiendo que sean evaluadas y no se puede, pues es algo que tiene que ser clínico. Realmente tienen que ir con el urólogo para que los examine. Esa es la situación. Actualmente en Clínica Urusur tenemos un protocolo bastante, bastante bueno sobre las medidas anti-COVID. Entonces, pueden ir con toda la seguridad para revisarse. También les recomiendo mucho explorarse. Recuerden en explorarse siempre. Nadie va a saber mejor que ustedes qué está pasando allá abajo, entonces hay que explorarse desde tempranas edades para ver si están las venitas, si tu testículo está bien, el tamaño, si no hay algún bulto o alguna zona más dura.
Esto se tiene que ir viendo y a través del tiempo seguirse tocando. Y en el momento que ustedes detecten algo que no está bien o que no estaba ahí, es el momento de acudir con su urólogo. ¿Okay? Cualquier duda, estamos para servirles. Soy el doctor Luis Becerra. Les deseo una extraordinaria noche y revísense. ¿Okay? Hasta luego.